Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os venís conmigo a descubrir el Museo de Historia Natural de Nueva York, así que quédate porque empezamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como he dicho en la intro, hoy visitamos el Museo de Historia Natural de Nueva York. No me podía ir de esta ciudad sin visitar este museo. Como bióloga apasionada de la naturaleza y de la historia de los animales, no podía irme de aquí sin verlo. Entonces, hemos cogido entrada a las 10. Me ha sorprendido mucho el precio, lo esperaba bastante más caro y nos ha salido. No sé si variará en fechas, pero a nosotros aquí en julio nos ha salido a $30 cada uno, cogiendo además como un extra para ver una exposición sobre elefantes. O sea que está súper bien de precio a mi parecer. Y el edificio es enorme, pero mirad bien el correo electrónico porque la entrada principal estaba abarrotada de gente y nosotros recibimos un correo electrónico diciendo que podíamos acceder más rápido por otra de las calles. Así que eso, chequearlo si venís. Y nada, os voy a enseñar todo lo que pueda del museo porque estoy deseando entrar y grabaros todo. Así que vamos para adentro. Esta de aquí atrás es la puerta principal del museo, que como veis es impresionante, pero nosotros vamos a ir por la puerta de atrás. Bueno, vamos a empezar por la primera planta, son 4 plantas en total, así que estamos ahora mismo aquí. Hemos entrado por esta parte, así que vamos a ir haciendo recorrido y vamos a empezar desde la primera hasta la cuarta. Así que vamos para el primer apartado, que son gemas y minerales. Como el museo era bastante grande, he dividido el vídeo en 3 partes. En esta primera parte vamos a estar viendo toda la primera planta. En un segundo vídeo veremos la exposición de elefantes, que no tiene desperdicio, y en un tercero pasaremos a los dinosaurios. Así que espero que os guste muchísimo. Cristalización en vetas. Ah, mira cómo pasa. Y luego cuando se seca, pues se forman los cristales. Wow, este de aquí es hemimorfito pseudomorfo, después de la calcita. Mirad, esta florita fue encontrada en España. Es muy grande, puede medir pues 30 o 40 centímetros, ¿no? Sí, aproximadamente. Para que os hagáis una idea, que a veces las dimensiones en la pantalla no se ven realmente como son. Es impresionante. En Asturias. Aquí abajo podéis ir viendo cómo están dispuestas la disposición molecular con la fórmula, cómo es diferente de uno a otro y en función a eso forma distintos cristales por las distintas estructuras. Es increíble. Este mide más de 1 metro de largo. Mira, aquí te explica cómo van creciendo, formándose la estructura que hace crecer y que hace formarse esta disposición. He construido esta molécula y esta. Fernando ha construido la sal. Este fue encontrado en Australia. Mira qué curioso es.
impresionante. Y aquí te dice, aunque la veamos grande, pero obviamente pues no todos los minerales pesan lo mismo. Y esta geoda tiene 4 metros de altura y pesa 4.100 kilos, como 3 rinocerontes. Como los minerales y la vida están conectadas. Me encanta esa frase, la vida hace minerales, los minerales hacen vida. Mira, madera petrificada. Cómo se forman los fósiles. ¡Wow! ¡Qué bonito! La sección está dedicada a cómo la luz importa, cómo se refracta, cómo no todos los minerales se ven igual. Mirad esto, cómo brillan. Las gemas de California. Mirad qué color tienen. Increíbles. Estas están en estado bruto. Mirad estas. Qué bonitas son. Y hay un apartado dedicado a la joyería. Que no somos conscientes de lo ligados que están y de lo metidos que están en nuestro día a día. Al final, todos los elementos de la naturaleza. Esta sección está dedicada a la joyería en el mundo del hip hop. Hemos pasado a una sección que hay de meteoritos, que está justo en la parte de las gemas y los minerales. Esta geoda es preciosa. ¡Wow! Todos los cráteres por impacto de meteorito que se conocen en la Tierra. En España no tenemos ninguno. Toneladas de acero, de hierro, ¿no? Esta enorme pieza de hierro, conocida como anichito. Para que os hagáis una idea cómo es de grande. Vamos ahora a la siguiente sala del origen humano. Todo esto todavía estamos en la primera planta. Una dedicada a cómo aprendieron a hacer herramientas nuestros ancestros. Que hay genes que se han identificado que todavía no vienen de los neandertales. Disfruté muchísimo de esta parte y ahora vais a ver a Lucy, que no os imagináis las ganas que tenía de verla y lo feliz que me sentí de estar delante de ella. Me siento súper agradecida por haber podido verla en persona. Para la ciencia evolutiva, Lucy representa como el paso del mono al hombre. Podría ser como, digamos, el eslabón perdido en el árbol genealógico de la evolución humana. Así que fue un descubrimiento realmente trascendental y tenerla aquí delante junto con otros ejemplares me tenía el vello de punta completamente. Esta parte está súper interesante sobre la evolución humana. Pero si os gusta este tema, tenéis un vídeo en el canal donde visitamos el Museo de Evolución Humana en Burgos y merece muchísimo la pena porque en ese museo la verdad que lo explican todo genial y nos gustó muchísimo, está muy completo, así que si os gusta todo el tema de evolución humana tenéis que apuntaros al Museo de la Evolución Humana de Burgos, que tenéis un vídeo en el canal, os lo voy a dejar por aquí y si no en la cajita de descripción también. Y ese está súper bien, aquí es solo como una parte dentro del Museo de Historia. Por aquí tenemos a Lucy. Es increíble que estemos viendo esto. $3,6 millones de años tiene este ejemplar de aquí, Littlefoot.
Muy interesante, os dejo esto para que le hagáis pausa y podáis leerlo. Mira, el árbol evolutivo, vamos a verlo. El árbol de la vida. Aquí te explica sobre el ADN y te cuenta un poquito más sobre esta molécula. Así que esta parte vamos a pasarla más rápido porque todavía nos queda muchísimo. Muy interesante este mural y muy gráfico, muy didáctico. Vamos como una hora de visita y solo hemos visto la mitad de una planta. Es enorme y los dinosaurios están se ven bien desde la cuarta. Es que hay naturaleza y historia natural por todos lados. Hemos visto esta esquina de aquí, esta parte. Vamos a pasar ahora a la constante y a la vida marina y ya pasar para acá. ¡Wow! Impresionante. Vamos a ver en este salón toda la cultura de los habitantes de esta zona. Esto es como tejían un tejedor. ¡Wow! Mira, las máscaras para danza. Sí, para pedir a los dioses, para cazar y para ir por la nieve. Esta parte está organizada por las comunidades en esta zona del continente que os he dicho antes y ahora estamos en esta parte, territorio Nushalk. Está tallado de una sola pieza, o sea, de un solo árbol. Estos son máscaras ceremoniales. Y mirad que es que tienen hasta pelo. Si os fijáis, estos de aquí ya tienen pinturas, ya están pintados, ¿no? Los de antes estaban en bruto sobre la madera. Mira, para defender la tierra, las armas que tenían. Mira, aquí una representación de cómo, una maqueta de cómo estaban y los tótems, estos largos que hemos visto, los tienen aquí. Supongo que para identificar al poblado, a la comunidad. Y la barca esta es la que os he enseñado, que está aquí arriba, en el techo. Que es una obra de arte, que son increíbles. Mirad la cabeza. La cabeza de la barca también tallada. Quiero enseñaros todo y es que soy incapaz de dejaros de grabar porque es que todo me parece increíble. Me parece digno de enseñároslo. Una maqueta del mosquito que transmite la malaria. Es impresionante, tan grande. Pasamos ahora al área de biodiversidad. Con esta maqueta enorme de este 1000 pies y de este opilión. Estamos ahora en el área de biodiversidad y aquí hay bastantes paneles informativos sobre la protección de la biodiversidad, la legislación y las regulaciones, el manejo. Es que aquí te puedes tirar días enteros y no nos daría tiempo a verlo. Ahora hay bastante más gente que cuando hemos llegado.
Hasta aquí esta primera parte de nuestra visita al Museo de Historia Natural de Nueva York. Yo estaba alucinada, pensaba que había visto todo y atentos porque los 2 vídeos que vienen después no tienen desperdicio, porque si esto os parece interesante, no os los podéis perder. Yo estuve alucinando y aún sigo soñando con esta visita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!